Dios viene para todos. Y Dios se hace nada por todos y cada uno de los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, para que un día, si así lo queremos, estemos juntos alabando y glorificando el santo nombre de Dios en su presencia en el cielo. A Cristo Jesús, que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Tengo conmigo en el día de hoy, pues, a Julito, y también a Rosita y a Giovanni. Ustedes, qué gusto. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Adelante, por favor. Igualmente, Padre, para nosotros es más que gusto compartir una vez más con usted, llenándonos cada día de su sabiduría, de su orientación, y con esto, Padre, tratando de llegar a ver esa luz, porque continuamos en esta oscuridad, pero usted está siempre presto como buen sacerdote obediente a que nosotros aprendamos también a ser obedientes. Gracias, Padre. Rosita, y a vivir convencidos de que Jesús es realmente lo que necesitamos para llenar el vacío del corazón y para ser plenamente felices. Amén. Bendito sea Dios. Julito. Gracias, Padre. Pues una bendición estar una vez más aquí con usted en este programa junto con Rosita y Giovanni. Ya días pues no estábamos presentes, ya nos hacía falta estar con ustedes aquí. Amén. Y pues gran enseñanza, Padre, lo que usted nos deja, la lectura y su reflexión, lo que usted nos va enlazando y nos va explicando. Muy excelente, Padre, porque muchas veces no tenemos esa obediencia que tuvo José y María, aún en presencia del Dios Todopoderoso. Con ellos obedecieron a la ley de Moisés y se acercaron, como lo dice la lectura de Levítico, a presentar al niño y a purificar María su sangre, que fue hasta los 40 días, tal como usted nos lo acaba de explicar. ¿Tú te imaginas cualquier persona, es decir, hubiera dicho, pero yo no tengo que hacer eso, ¿verdad? Sí, yo no. Y sin embargo esa obediencia total, esa obediencia, Padre, y a pesar de que no llevaban lo que ellos tenían que cumplir, como era el cordero y como también era el pichón y la tórtola, más sin embargo se dejan guiar por esa fe, y Simeón, un hombre guiado por Dios, está presente para cumplir lo que hace falta. La obediencia también de Simeón. La obediencia, porque él pudo haber dicho, bueno, yo estoy mal de la cabeza, yo estoy teniendo alucinaciones, o en fin, cosas así, ¿no? Pero se deja llevar por el Espíritu Santo. Así es, porque Padre, es un hombre de Dios, un hombre de oración. Y lo que más pues nos enlaza es cómo Dios trabaja cuando las cosas y todos los propósitos de Él debemos de dejarnos guiar, porque así como guió a María, José, y ellos en su obediencia encontraron a Simeón, pues ellos fueron viendo y cumplieron ese rito de la religión judía y consagraron al primogénito, que era el primer hijo varón, y pues lo consagraron a Dios. Y Simeón, por medio de esa revelación que le dio el Espíritu Santo, Padre, reconoce al niño y en gesto de ofrenda lo eleva y lo presenta a Dios, diciendo que sus ojos han visto el Salvador. Pero podemos decir hoy, Padre, que en ese momento, podemos decir hoy en día que no solo es el Salvador de Simeón, sino que ha presentado desde ese momento al Salvador de todas las naciones y la luz para iluminar a todos los pueblos, Padre, así como también lo enlaza Gloria a Dios. La lectura de Tesalonicenses, donde dice que también nosotros somos hijos de la luz. Imagínate, bendito sea Dios, gracias Julito, imagínate el poder de verdad, saber, tener esa convicción de que él tenía a Dios en sus manos, de que él tenía al Mesías, al esperado de los tiempos en sus manos. Qué convicción tan fabulosa, qué convicción tan fabulosa tendríamos nosotros si acercarnos a la Eucaristía, estuviéramos conscientes de que tenemos a Dios entre nosotros, de que verdaderamente somos templos de Dios, somos residencias de Dios, y no solamente nosotros, pero el hermano, la hermana, el esposo, la esposa. ¿Qué diferencia habría en las relaciones de muchos hombres y mujeres casados si comenzaron de verdad a reconocer la presencia de Dios en su cónyuge? ¿Cómo se tratarían? ¿Cuál sería la diferencia en sus relaciones? Simeón estaba convencido de que él tenía en sus manos al Salvador del mundo, al que iba a ser luz para las naciones, y no solamente para el pueblo judío, pero también para los gentiles, para los paganos. Qué sabroso se siente cuando uno está consciente de que Dios está con uno, y poderlo gritar así, ¿verdad? Y también, pues, un poquito más adelante, Simeón va a decir que Jesús va a ser causa de contradicción
como piedra de tropiezo, ¿verdad? Fue piedra de tropiezo para los que no quisieron seguirles, para los que los crucificaron. Fue piedra de tropiezo aún para los que se encontraron con Jesús y en algún momento pues fallaron, pero después recapacitaron como Pedro y se levantaron de nuevo y ya vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? La obediencia, al fin y al cabo, la piedra de tropiezo es desobediencia si nos apartamos de Dios, si nos apartamos de Jesús, pero esa piedra de tropiezo como que nos ayuda a cimentarnos en esa piedra si comenzamos a obedecerlo a Él en todo como nos pide la palabra. Es correcto, Padre, y algo que usted hizo bastante énfasis en su disertación sobre la lectura es cuando que Jesús es la ley y Él siendo ley se somete a la ley. Uh-huh. Sin embargo, nosotros, Padre, nos cuesta someternos a la ley. Siempre queremos hacer nosotros la ley, Así es. siendo unos humanos tan imperfectos. Y Jesús, siendo perfecto, se sometió a la ley, cuando Él pudo haber impuesto su ley, claro, y no lo hizo, porque podía hacerlo. Sin embargo, en su calidad de un ser humano tan humilde, nos dejó esta lección, Padre. Bendito sea Dios. Sean humildes y sométanse a la ley de Dios. ¿Y para qué someternos a la ley? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a obtener? Al fin y al cabo, el cristiano vive de la esperanza de que no solamente vamos a estar cerca de Jesús a medida que lo obedecemos a Él, pero un día en esa obediencia, caminando con Él, es decir, vamos a alcanzar la meta, que al fin y al cabo es la victoria total, que es el cielo. Yo no quiero perderme eso. Yo quiero ser una persona de esperanza. Yo quiero, con la ayuda, con la gracia de Dios, someterme más y más a su santa voluntad, porque un día yo lo quiero ver. Yo quiero abrazarlo. Yo quiero decirle, Señor, gracias por darme hasta la última gota de tu sangre por amor a mí. Yo quiero en este momento entregarme totalmente a ti y para siempre, Señor. Amén. Rico, ¿verdad? Amén, qué rico, Padre. Bendito sea Dios. Excelente. Vamos a dar los números telefónicos para que nos llamen y estamos esperando sus llamadas. El teléfono de aquí de cabina es el área 504-469-2192. Área 504-469-2192. Y el otro teléfono es el área 504-638-0657. Repito, 504-638-0657. Vamos a estar dando estos teléfonos en el transcurso de este programa, pero en este momento pues doy gracias a Dios de nuevo por todos ustedes, por todas sus llamadas, sus cartas, sus correos electrónicos. Que Dios me los bendiga en abundancia, porque ustedes son los que hacen posible, a través de sus preguntas, sus comentarios y también sus peticiones de oración, son los que hacen posible este programa. Recuerden también que es a través de la oración comunitaria, cuando dos o más estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, que el Señor promete hacerse presente entre nosotros. De nuevo el teléfono, área 504-469-2192 y área 504-638-0657. Comenzamos con las preguntas. Adelante, Rosita, por favor. Sí, gracias. Padre Pedro le está escribiendo desde Guatemala Carlos Coronado y dice: Padre Pedro, ¿qué quiere decir la palabra deuterocanónico? Difícil de pronunciar, ¿verdad? Sí, es una clase de Biblia que asiste al maestro, es una clase que asiste, el maestro dijo que los libros deuterocanónicos no son aceptados por los hermanos protestantes y evangélicos, pero que, sin embargo, se encuentran en las Biblias católicas. ¿Cuáles son esos libros y por qué la Biblia católica los tienen y las demás religiones no las aceptan? Realmente, Carlos, quien quitó esos libros, son 7 libros, quien quitó esos libros de la Biblia fue Martín Lutero. Los libros fueron aceptados y reconocidos por los obispos de la Iglesia Católica entre los años 375 y 395 de nuestra era. En Hipona, en África, es decir, los obispos de la Iglesia Católica, la Iglesia instituida por Jesús nuestro Señor sobre Pedro y los demás apóstoles, fueron los que decidieron, bajo inspiración del Espíritu Santo, cuáles de todos esos libros, de todos esos rollos y pergaminos que existían, cuáles de verdad eran no solamente inspirados por Dios, pero cuáles eran palabra de Dios.
Ya el Antiguo Testamento ya estaba formado. Es decir, pero lo que hicieron ellos fue que los libros del Antiguo Testamento los aceptaron no solamente en hebreo, pero se aceptaron en griego también. Había una corriente de los 70 rabinos que habían excluido esos 7 libros del Antiguo Testamento porque no estaban escritos en hebreo. Y sin embargo, los obispos de la Iglesia Católica dijeron, no, un momentito, estarán escritos en griego, pero esos libros son palabra de Dios. Y esos libros fueron incluidos desde el principio que se forma el Antiguo y el Nuevo Testamento y es conocido como la Biblia. La palabra Biblia significa biblioteca o colección de libros. Viene Martín Lutero y dice, no, pues yo voy a seguir la corriente de los 70 rabinos y por lo tanto quito esos 7 libros. La palabra deutero significa segundo y deuterocanónicos, canónicos viene de ley, la segunda ley. Es decir, los libros que fueron reconocidos no solamente por los obispos de la Iglesia Católica, pero también por el mismo Jesús y el mismo San Pablo, que habla acerca de pasajes que se encuentran en estos libros. ¿Y cuáles son esos libros deuterocanónicos? Es decir, la segunda ley. Este libro de Tobías, este libro de Sabiduría, está el libro de Judith, está el libro de Baruch, está el libro de Primera de Macabeos y el libro Segundo Macabeos. Esos son los libros. Y yo les recomiendo a ustedes que lean esos libros porque son libros bellos. Y realmente, pues, nos damos cuenta que están inspirados por Dios. Y sí, la Iglesia Católica dice que son palabra de Dios. Amén. Así que, bendito sea Dios, pues eso es. Yo quiero dar gracias al Señor en estos momentos por Jorge de Odessa, Texas, que pide oración por su familia y en especial por su matrimonio. Jorge, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Gracias por confiar en nosotros, que el Señor bendiga tu matrimonio en abundancia y que tú como cabeza de tu hogar, mi hijo, hables con tu esposa y busquen la solución, busquen a Jesús más profundamente y tal vez dirección espiritual para que ustedes puedan tener no solamente un buen matrimonio, sino que el mejor de los matrimonios con Cristo, si se puede. Y también damos gracias al Señor por Aura de Homestead, Florida. Pido oración por el señor Manuel, que vive en Nicaragua y sufrió un derrame cerebral. Y que felicita por el programa, que es una bendición. Muchísimas gracias, Aura, que Dios te bendiga a ti y que el Señor bendiga a Manuel y lo sane completamente para gloria de Dios. El teléfono para que nos llamen de nuevo es el área 504-469-2192 y 504-638-0657. Adelante, Julito. Padre Pedro, Adriana Pérez Cuellar de Miami le dice lo siguiente: hola Padre, necesito que me explique la doctrina de la Trinidad, pero usando la Biblia. Qué bien. Padre, ya que tengo que ayudar a un hermano no creyente a conocer mejor nuestra fe católica. Muy agradecido por su tiempo y que este 2014 sea lleno de bendiciones para usted y para su importantísimo ministerio de radio y televisión. Muchísimas gracias, Adriana. Que Dios te bendiga. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que habla acerca de la Trinidad. Por ejemplo, Jesús habla con el Padre, ¿no es cierto? En el huerto de Getsemaní, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y Jesús promete Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo recibe la iglesia infante el día de Pentecostés, pero un lugar muy específico en que se revela la Trinidad como tal en la Santa Biblia es en el momento del bautismo del Señor. Si nosotros vamos, por ejemplo, perdonen ustedes, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: una vez bautizado, salió Jesús del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo en que Jesús sale del agua, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Jesús tiene dos naturalezas, que Él es totalmente divino y totalmente humano, y dice la palabra de Dios: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Es decir, ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? Solamente uno.
que es de la misma esencia que el Padre, y eso lo recitamos todos los domingos en la misa. ¿Por qué? Porque el Hijo es igual que el Padre. El Hijo es Dios como el Padre es Dios. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Ahora, hijos adoptivos todos nosotros, por medio del bautismo. Es decir, hemos sido injertados en Cristo Jesús, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6. Y por lo tanto, pues al ser injertados en Cristo a través del bautismo, pues somos hijos adoptivos de Dios, pero no somos de la misma esencia que Dios, porque si no fuéramos dioses. El único que es de la misma esencia que el Padre es ¿quién? Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Jesús es la segunda persona, y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Ahí está. Shalom Aleichem, paz para ustedes amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. 469-2192 y 2193. Estamos en vivo, en directo, hermanos y hermanos, en este su programa, A Solas con Jesús, y el otro teléfono es el área 504-469-21, perdón, ese ya lo vi, el otro teléfono es el 504-638-0657. Y damos gracias al Señor por, vamos a ver, Ana desde Texas, que dice que si los líderes en nuestras comunidades no son gente de Dios y son muy mentirosos, ¿qué hay que hacer? Pues al toro por los cuernos. Pues háblenle la corrección fraterna es de suma importancia, dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, y si te escuchan, dice el Señor Jesús, has ganado un hermano. Si no te escuchan, pues ve con 2 o 3 personas de tu comunidad y confróntenlos, es decir, nadie es tan perfecto que no puede usar una advertencia o un consejo de parte de alguien que va en el nombre del Señor y decirles, no vamos en son de peleas ni de críticas, vamos en el amor de Cristo Jesús a decirles estas cosas. Y si no escuchan, tienen que ir al sacerdote, y si no escuchan, tienen que ir al obispo. Tan sencillo como eso. Es decir, si nosotros somos capaces, en la mayor posibilidad de nuestras facultades, de dar un buen ejemplo, entonces hay una frase en inglés que dice, lead, follow, or simply just get out of the way. Dirige, sigue, o quítate del camino, porque vas a ser piedra de tropiezo. Y dice el Señor Jesús que el que es piedra de tropiezo, mejor que se amarre una rueda de molino al cuello y se tire al medio del mar, porque puede hacer muchísimo daño, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros líderes, pero tenemos también la obligación de hablarles con el corazón en la mano y dejarles saber que cuando están haciendo algo mal, que tienen que enmendarse o simplemente dejar el cargo. Área 504-469-2192 y 2193 y área 504-638-0657. Rosita. Sí, Padre, desde Nicaragua, Rolando Malespín pregunta, Padre Pedro, gracias por sus programas de radio y televisión, me ayudan muchísimo a acercarme a Dios y a afianzar mi fe católica. Gracias también por su fabulosa página de Facebook. Gracias. Cada una de las reflexiones son de gran valor para nuestras almas. Padre, mi pregunta es la siguiente, ¿es la muerte un ser como es Dios o como es Satanás? La muerte es la consecuencia o el salario del pecado, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. La consecuencia o el salario del pecado es la muerte. Es decir, no es un ser, no es una persona como Dios, no es un ser como Satanás y sus secuaces, es simplemente la consecuencia de la desobediencia, tan sencillo como eso. Si yo desobedezco a Dios, mi consecuencia o la consecuencia que yo acarreo en mi vida, pues es separación con Dios. Y eso al fin y al cabo es muerte. Cuando yo peco en una forma grave, yo doy muerte a la presencia de Dios en mi vida y por lo tanto es un pecado mortal, es decir, que da muerte a la presencia de Dios en mi existencia. Entonces, eso, por ejemplo, está muy relacionado con lo que hablan de la Santa Muerte, ¿verdad? De que la Santa Muerte es una persona. La Santa Muerte, primero que todo, de santa no tiene nada, porque la muerte, de nuevo,
es la consecuencia del pecado. Y segundo, no es una persona porque es simplemente es algo que uno experimenta cuando no hace la voluntad de Dios. Nada que ver ni con una persona ni con santidad en ningún aspecto. Área 504-469-2192 y 2193 y área 504-638-0657. Damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, etcétera. Pregunta aquí, vamos a ver, uno como católico, ¿cuál es la mejor Biblia que puede utilizar? Yo la que utilizo es la latinoamericana, que es para predicar, para los programas de radio, televisión, etcétera. Pero para estudio, tal vez una que recomiendo es la Biblia de Jerusalén, que es mucho más profunda tal vez en su teología y también tiene pues notas a los lados, al margen de los versículos bíblicos que nos puede ayudar muchísimo. Así que pues eso, vamos entonces a ir donde Julito, a ver qué pregunta tienes, Julio. Bien, padre, antes de pasar a la cuarta pregunta, padre, me quedó una duda que tal vez usted me la puede aclarar en esta tercera pregunta. ¿Podríamos decir entonces, padre, que la muerte nos sirve para pasar de un estado físico a espiritual? Es decir, la muerte no la quiere Dios, la muerte no es de Dios, la muerte no la mandó Dios, de nuevo, la muerte es la consecuencia del pecado. Ahora, Dios la utiliza porque Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios la utiliza ¿para qué? Para que se convierta en puerta para la vida que Jesús nos ha prometido, que es la gloria, que es la resurrección. Gracias, Padre. Amén. Muy aclarado. Gracias. A Dios. Adelante, por favor. Calixto Balbuena de Los Ángeles, California, Padre, le dice lo siguiente: muy recordado y apreciado Padre. Soy católico de hueso rojo. ¡Qué bien! Pero tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que la Santa Biblia es palabra de Dios y que el Corán de los musulmanes no es palabra de Dios? Me gustaría mucho escuchar su comentario al respecto. Gracias y muchas bendiciones para este 2014. Pues si creemos que Dios existe y creemos que Dios se ha revelado en Jesucristo y creemos que Jesús no solamente vino a este mundo para darnos unas lecciones de buen comportamiento, sino que vino para enseñarnos el camino al cielo y para eso instituye su iglesia, entonces es la iglesia la que tiene la potestad y la autoridad para revelarnos la verdad. Jesús dice, es bueno que yo me vaya, porque recibirán al Paráclito, al Espíritu Santo, que les guiará en la verdad. ¿Y qué es lo que hace? La verdad nos hace libres. Entonces, hay una sola verdad, y esa verdad es Dios. Y esa verdad se revela a través de la única iglesia que Él funda, que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la potestad, es la única que tiene la autoridad, la única, para dejarnos saber realmente cuál es la voluntad de Dios y cuál es el camino que Dios quiere para nosotros para alcanzar la vida eterna. Las demás iglesias, de acuerdo a lo que predican, que esté de acuerdo con lo que predica la Iglesia Católica o con lo que enseña la Iglesia Católica, pues tienen de verdad más o tienen de verdad menos. Si la Iglesia Católica dice que la Santa Biblia es palabra de Dios, entonces tenemos que vivir convencidos de que la Biblia es palabra de Dios. Tanto así, si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, a ver si encontramos aquí rapidito, estoy usando una Biblia que está desmadejada por el uso que ha tenido tan grande, bendito sea Dios, pero aquí en la carta de San Pablo a Timoteo, a ver si encontramos rápido, a ver, estoy metiendo en camisa 11 varas porque esta Biblia pobrecita está muy mal. Vamos a ver si encuentro en la mía un poquito más rápido. Es, si no me equivoco, es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. A ver si lo pueden encontrar. A ver. Lo que dice la palabra de Dios, tal vez ustedes lo pueden ver un poco más adelante, dice que la iglesia es pilar de la verdad. La iglesia es pilar de la verdad. Entonces, si la iglesia es pilar de la verdad, porque el Señor la ha establecido para que nos dé a conocer la verdad, que es Dios al fin y al cabo, entonces la iglesia no puede mentir. Y sobre todo, ¿verdad? Aquí vamos a leerlo, ya Julito me lo encontró, dice lo siguiente, vamos a ver. Uno, único, es Dios, único también es el mediador ante Dios y ante los hombres. Aquí no está Julito, no es esa. Pero bueno, aquí está, aquí abajo, sí.
esas cosas yo no me siento no está ahí, no. Pero bueno, de todas maneras, léenla, dice la palabra de Dios que la iglesia, y lo voy a buscar para la próxima vez, para mostrárselo, es pilar de la verdad. Entonces, la religión musulmana no es lo que Dios quiere, no es la revelación de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. La próxima vez también quiero hablar un poquito acerca de todas estas cosas que están en el aire, de que si el Papa dijo que no hay fuego en el infierno, que si dijo que, qué sé yo, que Adán y Eva no existieron, todas esas cosas. Vamos a hablar en el próximo programa de eso. Pero, de nuevo, tenemos que escuchar qué es lo que dice la Iglesia Católica, porque hay teorías erróneas, especialmente en la Internet, que nos apartan de Dios y nos apartan de la verdad. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por el tiempo que nos han concedido, que Dios nos los bendiga en abundancia, y quiero decirles también, en el nombre del Señor Jesús, que escuchen cuando puedan Radio Católica Mensaje, y pueden ir a TuneIn Radio, o si no, a la página web de mensaje1.com, y ahí van a encontrar una selección de programas muy, muy hermosos y muy instructivos para toda la familia. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día, por siempre os colme de su paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz, y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias.